Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un shepherd's pie vegano. El shepherd's pie es una receta irlandesa tradicional y esta es una versión vegana. Para hacerlo vamos a necesitar ajo, patatas, zanahorias, apio, champiñones que voy a usar portobelo, cebolla morada, aceite, soja texturizada de la más finita, pimienta negra molida, leche de soja, concentrado de tomate o pasta de tomate, salsa de soja, romero y tomillo, sal, vino tinto y caldo de verduras. He lavado y he pelado las verduras y ya las tengo aquí preparadas. La zanahoria la he rallado, el apio lo he cortado en rodajitas, los champiñones en dados, la cebolla en juliana y el ajo muy picadito. Las he picado así, cada una de una manera, porque quiero que le den diferentes texturas al pastel. En una sartén con un poco de aceite empezamos por poner el ajo. Dejamos que se haga un poquitín y antes de que se empiece a dorar le ponemos la cebolla. Ponemos un poquitín de sal y dejamos que se haga. La cebolla ya está blandita, así que ahora le ponemos la zanahoria. El apio y por último los champiñones. Ya están medio pochadas las verduras, así que ahora le incorporamos el tomate concentrado, la soja, el vino tinto, el caldo de verduras, la salsa de soja, pimienta, el tomillo, el romero un poco picadito y un poco de sal. Y lo dejamos cocer hasta que la soja esté como unos 10 o 15 minutos. Y mientras tanto he puesto las patatas a cocer peladas y troceadas. Bueno, esto ya lo tenemos, han pasado unos 15 minutos y mirad, no tiene que tener nada de jugo, tiene que quedarse muy sequita la masa. Así que bueno, ya lo retiraremos del fuego y ya pasamos al siguiente paso. Ahora este relleno lo vamos a poner en un recipiente apto para horno. Podemos usar un recipiente grande o podéis hacer como yo, que voy a usar unos individuales que sean de ración. Entonces voy a rellenar este más chiquitín. Ahora sacamos y escurrimos la patata cocida, la ponemos en este recipiente y la vamos a machacar muy bien. Lo machacamos muy bien, le ponemos pimienta negra molida,
sal al gusto. Le ponemos un poquitín de leche vegetal. Y de aceite de oliva. Tiene que quedar un puré muy cremosito. Y yo creo que este ya está. Y ahora con este puré vamos a cubrir los recipientes. Y ahora decoramos la superficie con un tenedor, pues haciendo dibujitos. Y como es una receta irlandesa, voy a tratar de hacer un sol celta. Ya está, y ahora los llevamos al horno a una temperatura de 200 grados, unos 20 minutos o hasta que esté doradito el puré. Y este es el resultado. Veganízate. Fijaos qué pinta tiene. Está buenísimo, tiene un sabor, el sabor que le da el romero y el tomillo, sabe como a campo, está, vamos, me encanta. Os recomiendo que la probéis porque está, de verdad, espectacularmente buena. Esta es una receta que surgió a partir de una petición que me hizo Vegan Buddhist, que quería que le hiciera una receta irlandesa tradicional pero veganizada. Y bueno, aquí ves, he cumplido mi promesa, aquí tienes la receta, espero que te guste y la disfrutes. Ingredientes y enlaces a redes sociales abajo en la descripción del vídeo. Gracias por pasaros otro día más por mi cocina, dejadme un like porque os aseguro que os va a gustar muchísimo la receta, suscribiros si no lo habéis hecho, compartid con todo el mundo y no olvidéis darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos. Y nada más, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!